bendiciones, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim y a su Hijo, nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento de Juan 5:23, que dice: todo el que rinda adoración al Padre debe rendir adoración al Hijo. Aquel que no adora al Hijo no adora al Padre que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito, el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, un solo Ruach HaKadosh que lo envuelve todo, bendito sea por siempre. Doy gracias a mi Padre Eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles el mensaje de salvación que ha sido dispuesto para nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino hacia la eternidad, el único camino que nos conduce al Padre. Doy gracias a Elohim por permitirme ser un Talmid de Mashiach, un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Bendito sea su nombre para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Nos ponemos delante del gran Yo Soy y le pedimos al gran Rey que sea Él en medio de nosotros, enseñándonos, hablándonos, instruyéndonos, ministrándonos con su dabar, con su palabra, con su mensaje de salvación, el Besorá de Yahshua. Te pedimos, Padre, que seas tú hablándonos desde el cielo, hablándonos como lo has hecho a través de la eternidad y de los tiempos, ministrándonos, dándonos el alimento que procede del cielo. Te pedimos, Señor, que dispongas de nuestro tiempo y de estos medios de transmisión para que este mensaje pueda llegar a todo aquel que necesita la palabra, que lo edifica, que lo anima, que lo consuela, que lo instruye, que nos redarguye, que nos disciplina y nos corrige. Que salgan de nosotros todas esas enseñanzas y doctrinas que nos hayan enseñado incorrectamente, que nos hayan instruido mal, que nos hayan conducido por caminos de error, y quede en nosotros la enseñanza pura, fiel y verdadera, sin mezcla, que viene de parte del Ruach HaKadosh, la divina presencia del Dios Altísimo. Dispuesto, Señor, en tu presencia esperamos ese mensaje, ese alimento de salvación. Pues en Yahshua Hamashiach, amén, amén y amén. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos a continuar hablando hoy sobre el tema diferencias y semejanzas entre un hebreo, un israelita, un judío y un goyín. Hoy es la cuarta parte, donde vamos a hablar sobre el tema de los goyín. Estos son los goyín o gentiles del mundo. Vamos a saber con exactitud quiénes son los gentiles de las naciones, de los que habla la Escritura, y que están extraviados o esparcidos en esta tierra. Bendito sea Yahweh por siempre. Comencemos por entender el término goyim o gentil, que traduce exactamente los que vienen de las naciones del mundo, es decir, los que están esparcidos o diseminados por la tierra. Lo que se le ponga de ahí en adelante a este término gentil o goyim son meras añadiduras, con las cuales buscan algunas doctrinas y adoctrinantes, buscan convencer a los creyentes, diciéndoles que goyim o gentil es todo aquel que no forma parte física del pueblo judío, o que goyim o gentil son los perdidos, extraviados y malvados del mundo que no son salvos y están completamente extraviados de la gracia salvadora. Y eso es incorrecto. Hoy vamos a aprender correctamente qué es un gentil, un goyim, y se va a dar cuenta de los errores, de los desaciertos y de la enseñanza adecuada según la Escritura, para que usted afiance su verdadera fe, su emuná. Ya vimos en las enseñanzas anteriores quiénes son los hebreos,
quiénes son los israelitas. También hablamos de las tribus extraviadas o esparcidas por el mundo. Y en la enseñanza anterior hablamos de los hermanos judíos. Bendito sea Yahweh por siempre. Toda Rabá al Altísimo que nos instruye. Como les dije, hoy hablamos y vamos a hablaremos del pueblo Goyín y su participación en el plan perfecto de salvación del Altísimo. Normalmente yo acostumbro a hacer preguntas para buscar las respuestas en la misma enseñanza. Iniciémonos formulándonos las siguientes preguntas. ¿Por qué los creyentes en Yahshua debemos amarnos aún en la diferencia? Están entre los seguidores del Adón Yahshua dispersos por el mundo, se encuentran los hermanos israelitas de las tribus perdidas en este mundo. ¿Son estos israelitas dispersos en las naciones del mundo los goyim o los gentiles? ¿Por qué estos goyim o gentiles son tan rechazados en la tierra? ¿Es esto profético? ¿Son los goyim los mismos efraimitas? ¿Qué evidencias encontramos en la Escritura Sagrada que nos pueda demostrar que todos los creyentes en Yahshua, que estamos en este mundo, venimos de la misma fuente y somos todos hermanos, pero estamos separados desde el mismo pacto abrahámico? Pueden surgir muchas otras preguntas, y son preguntas bien importantes, cuyas respuestas en la gran mayoría de veces nos separan con brechas muy profundas unos de otros, en vez de unirnos en el único pueblo de Elohim que es Israel. Cuando profundizamos en el estudio de las raíces hebreas y nos encontramos con las dos casas de Israel, la casa de José y la casa de Judá, comenzamos a encontrar respuestas a nuestras inquietudes. El profeta Yirmeyá, que conocemos como Jeremías, nos ofrece unas tremendas palabras muy reveladoras acerca de los goyín, de los gentiles del mundo. Goyín es lo mismo que gentil, gentil es lo mismo que goyín. Uno de los dos términos es lo mismo. Jeremías, el Nabí Jeremías, nos ofrece unas palabras muy reveladoras acerca de los gentiles del mundo y el plan de salvación eterno de Elohim, donde nos menciona a todos nosotros, a ustedes y a mí, los efraimitas de la Galut, de la diáspora, de la dispersión en el mundo. Abran ustedes allá en sus casas donde están, abran el libro de Jeremías y ubíquense en el capítulo 1 y lean los versículos 4 y 5. Yo voy a parafrasear. Ustedes tienen allá el libro sagrado en sus manos y vean lo que dice allá Jeremías capítulo 1 versículos 4 y 5. Dice allí el Nabí Jeremías, el profeta, dice: esta es la palabra del Creador Santo bendito, Yahweh Shaddai, que vino a mí, dice el Nabí, el profeta. Antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te aparté para mí, dice el Shaddai, Adonai Yahweh Eloheinu. Yo te he nombrado para ser profeta de las naciones, le dice el santo bendito a Jeremías. Yo te he nombrado para ser profeta de los goyim, de las naciones del mundo. Vean ustedes, este siervo de Elohim que vivió alrededor de finales del siglo VII y comienzos del siglo VI antes de Mashiach, recibió estas palabras. Sin embargo, el santo bendito, Yahweh Elohim, dice que antes de que este profeta fuera formado en el vientre de su mamá,
Elohim lo escogió y lo nombró para ser profeta de los Goyim del mundo, para ir a predicar a las naciones del mundo, no al pueblo que se encontraba asentado en el territorio israelita, no, sino a los que serían dispersos en las naciones. Lo mismo que sucedió con la elección de Saulo, el que conocemos como Pablo, en el nuevo pacto en la sangre de Yeshua, como lo dice Hechos 9:15, cuando Adonai le dijo a Ananías, le dijo el santo bendito, le dijo, este hombre, le dijo a Ananías, este hombre es mi instrumento elegido y escogido para llevar mi nombre a los Goyim, a las naciones del mundo, a los gentiles, aún hasta sus reyes, y también lo hará con los hijos de Israel. Bendito sea Yahweh y bendito sea Yahshua por siempre. Es decir, Elohim siempre, desde siempre y para siempre, ha tenido un plan perfecto bien diseñado con los Goyim, con los gentiles del mundo, que vienen de las mezclas de todas las naciones de la tierra, en sus diferentes razas, idiomas, lenguas, cultura, pueblos y creencias mezcladas. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Elohim sabía desde tiempos antiguos que iba a existir y existiría un pueblo disperso y perdido en el mundo. Extraviado y perdido en el mundo no es perdido de la gracia salvadora, sino errantes en el mundo, que estaría compuesto ese pueblo de Goyim, de gentiles, estaría compuesto por la descendencia de Abraham, la cera de Abraham, tan numerosa como las arenas del mar o las estrellas del cielo dispersas en este mundo de los vivientes humanos, y que todos seríamos unidos por medio de una sola fe o emuná, la fe única en Yahshua HaMashiach, quien también es de la misma descendencia de Abraham, quien nos suministraría el único bautismo de salvación en la estaca del madero y nos sellaría con el único sello de salvación, que es el sello del Ruach HaKadosh, el sello del Espíritu Santo de Dios, y nos conduciría al único reino eterno, el reino de su Abacadosh, el Creador Santo bendito Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre. Al final de los tiempos, todo se resume a uno, siempre uno, una unidad perfecta, un ejad perfecto, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28, donde la Torah dice, el Tanakh, el Brit Hadashah dice, Yahweh puso todas las cosas en sujeción bajo los pies de Yahshua. Pero cuando dice todas las cosas han sido sujetadas, obviamente no incluye al Creador Santo bendito, su majestad Yahweh Elohim, quien es el mismo que somete todo al Mashiach. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces Yahshua se someterá él mismo a Yahweh, ya habiendo recibido todo para él, él se somete a Yahweh, quien sometió todo a él, para que así Yahweh Elohim sea todo en todos. Es el Ejad, es la materialización o culminación del Shema en la nueva alianza. El Ejad escrito en Deuteronomio 6:4, Yahweh Ejad, Yahweh Elohim, uno es. Los Goyim del mundo aparecemos como receptores de las promesas de Israel, según ustedes lo pueden consultar y leer, por ejemplo, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y ahí mismo, en ese Sefer de Apocalipsis, en el capítulo 21, los pasuquín del 12 al 14,
donde la Dabar de Elohim habla de la Nueva Jerusalén y sus 12 puertas. También hace referencia a las 12 tribus completas. Así estemos en el extravío del mundo, en la galut del mundo. Las menciona a todas las tribus. Ustedes lo pueden mirar allá en Mateo 10, 6 y Mateo 15, 24. También nos menciona como el pueblo al cual nos llegaron las promesas de salvación. Por lo tanto, los goyim del mundo no son los perdidos y extraviados sin la gracia salvadora del mundo, que caminan sin Elohim y sin el Mesías, fuera de los pactos, de las promesas y los mandamientos. No, es incorrecto. Los verdaderos goyim o gentiles del mundo somos la descendencia de Israel, los efraimitas mezclados con las naciones, y que seremos recogidos muy pronto de los 4 ángulos de la tierra, según lo dice la profecía del libro sagrado. Todo esto es profético. Recuerden que Elohim le dio las promesas y el pacto al padre Abraham, tal y como está escrito en Bereshit, Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. Y toda la descendencia de Abraham se formaría entre las naciones del mundo. De allí serían tomados al final de los tiempos, de donde Elohim mismo nos llamaría de las naciones de la tierra, como lo dice escrito y lo dice proféticamente uno de los hebreos descendientes de Abraham, el profeta Isaías. Este hebreo nos dice, en una de sus profecías nos dice, Elohim dará una señal a las naciones lejanas, a los goyim. Elohim silbará para que ellos vengan de los confines de la tierra, y he aquí que vienen muy rápidamente, porque escuchan y reconocen y obedecen la voz de Adonai. Bendito sea su nombre. Y esta profecía del siervo profeta Isaías es una de las que se está cumpliendo en estos tiempos finales. Y no solamente reposa esta profecía en el libro de las predicciones futuras de Elohim, sino que existe otro tremendo anuncio dado por el mismo profeta hebreo israelita Isaías, y que sucedería justo cuando se aproxime el final de los tiempos en este mundo. Léanla ya en sus casas cuando tengan algo de tiempo. Está escrita en el capítulo 11, Pasuquín del 10 al 13, del rollo de Isaías. Isaías capítulo 11, versículos 10 al 13. Allá ustedes van a encontrar que dice el libro sagrado: en aquel día, la raíz de Isaí y él, que se levantará para regir a los gentiles, a los goyim del mundo, a las naciones del mundo, los que serán recogidos de las naciones del mundo, y en él los goyim confiarán, y el lugar donde él descansa será glorioso. Bendito sea su nombre. En aquel día Yahweh levantará su mano de nuevo, una segunda vez, al Kadosh Barujú, a Yahshua, al celo del remanente de su pueblo que permanece en Ashur, en Israel, en Patros, en Etiopía, en Eilán, en Shinar, en Amad, en Colombia, en Europa, en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica, en las islas del mar, hasta lo más remoto de los confines del mundo. Él levantará bandera para esas naciones del mundo, para esos goyim, dice el versículo 12 del capítulo 11 del libro de Isaías. Los goyim, los gentiles de la tierra, congregará a los perdidos de Israel, que somos nosotros, a los efraimitas, y juntará a los esparcidos de Yahudá de las 4 esquinas de la tierra. Y la envidia de Efraín será quitada. Esa que nosotros sentimos por nuestro prójimo, por los demás creyentes y por los hermanos judíos, y ellos contra nosotros, y los enemigos de Yahudá perecerán. Efraín no envidiará más a Judá, y Judá no afligirá más a Efraín. Bendito sea el nombre del santo Kadosh, Yahweh Gibor, bendito sea su nombre. Si las diferentes denominaciones eclesiásticas que existen
en este mundo, en estos tiempos, llámense como se quieran llamar, judíos, israelitas, cristianos, en todas las denominaciones, protestantes, mesiánicos, adventistas y todos los cientos y cientos de congregaciones que existen, que se hacen llamar creyentes en el Ben Hadán, si leyeran con comprensión espiritual este texto de 4 versículos, con eso bastaría. Si lo leyeran bien con comprensión espiritual, con solo ese texto bastaría para comprender las diferencias proféticas que reposan sobre el pueblo de Yahweh en este mundo. Por estas diferencias que existen en el mismo pueblo de Dios, es que debemos estar 1000 años con el Adón antes del día final, en el séptimo día de la creación, para aprender y reaprender todas las cosas verdaderas del reino de Elohim que desconocemos por nuestra condición humana. Esta fue la promesa profética que Elohim le confirmó, le reconfirmó a Isaac, el hijo de Abraham, tal y como lo dice Génesis en el capítulo 26, versículos 3 y 4. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Bendito sea el Creador. Y ya sabido es, mis hermanos, bendito sea Elohim, es sabido que estas mismas promesas de la gran asamblea de naciones fue reconfirmada a Jacob, como lo dice Génesis, allá en el capítulo 28, versículos 3 y 4, y más adelante en el mismo capítulo 28, en los versículos 13 al 15. Y recuérdenlo bien, no es otra profecía distinta sobre el plan de salvación hacia nosotros, los gentiles del mundo. Si van al libro de Génesis en el capítulo 28, versículos 14 y 15, pueden ver claramente cómo el Eterno le dice al progenitor de las 12 tribus, al anciano Jacob, le dice que su pueblo Israel estará disperso por toda la tierra. Si ustedes lo leen, podrán ver que en esta porción escritural dice: tu cera, tu descendencia será tan numerosa como los granos de la arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur, todos los 4 ángulos de la tierra. Ahí está la profecía de expansión por el mundo de nosotros, los que somos los verdaderos Goyim del mundo. Del norte al sur y del oriente al occidente, por toda la tierra estará disperso el pueblo de Jacob, que somos nosotros, los llamados Goyim o gentiles. Dice: por ti y por tu cera todas las tribus de la tierra serán bendecidas, le dijo el Kadosh Baruj Hu al padre Abraham. Y Elohim nos promete que nos guardaría hasta el final de los tiempos, cuando seríamos recogidos como ovejas del campo para ser llevados a la tierra que se nos ofreció por herencia eterna. Dice la Escritura: yo te guardaré donde quiera que vayas, dice el Santo bendito, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Bendito sea el Santo, Kadosh, poderoso Yahweh, el eterno y glorioso Rey de los ejércitos del cielo. Ya en vigencia del Brit Hadashah o Nueva Alianza, vemos que el libro de Gálatas nos recuerda la promesa de salvación por medio del que será nuestro Rey eterno, su majestad Yahshua ben David. Ahora, en todo este plan de salvación pueden aparecer muchas otras preguntas, así como yo hago constantemente preguntas. Por ejemplo, todos los pueblos gentiles, naciones, culturas, razas y civilizaciones hacen o forman parte del pueblo de Yahweh. ¿Quiénes son? ¿O cuáles son los pueblos que aceptan la buena semilla, la cera o la descendencia en Yahshua para tener derecho a ser herederos del reino del Creador, el Padre Yahweh Elohim?
Pues, aunque la respuesta parezca un poco egoísta, no lo es. Esta es la orden del Creador Santo bendito. Y ha sido anunciada para las naciones del mundo, y nadie puede decir que Elohim es injusto, porque muy claramente ha sido dicho y ha hablado el mismo gran yo soy. La respuesta a las promesas de salvación solamente está en el pueblo creyente, que no hacen parte del pueblo judío y que somos conocidos como goyim o gentiles. En este grupo se incluyen a los hermanos cristianos. Ojo, hermanos, ojalá y me estén viendo bien allá ustedes, si no, para encender aquí la luz. Me den alguna señal, vamos a mirar a ver si me están viendo bien. Regálenme un segundito para encender aquí mejor la luz, mis hermanos. Muy bien, ya, así a ver si me ven mejor todavía. Espero que me vean mejor. Muy bien. En este grupo de los Goyim del mundo se incluyen a los hermanos cristianos, como lo vamos a ver según la palabra de Dios un poquito más adelante. Toda esta gran asamblea de convertidos que han aceptado las promesas del Brit Hadashah y del Tanakh, que no rechazaron al Mesías, sino que lo han tomado como su Señor y Salvador. Y aquí fue, por eso es importante esta enseñanza de hoy, quiénes son los gentiles, los goyim del mundo. Aquí fue donde surgió este otro gran evento que estremeció a la misma casa de Israel. Escúchenlo. La definición del término cristianos o mesiánicos, con el cual se conoce a la casa de José. Estos son los seguidores del Nazareno, conocidos como la secta de los nazarenos. El término con el cual se ha conocido a esa gran asamblea de naciones compuestas por puros goyim, efraimitas o gentiles convertidos que han abrazado la fe en el Mashiach judío y los hace merecedores de ser injertados al olivo natural, que es el Israel puro de Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Voy a tratar de ser un poco más explícito en la enseñanza, para que puedan entender mejor este hermoso plan de salvación de Elohim, y sepan hoy con toda claridad quiénes son los goyim. Yo los invito a que no se desgarren ustedes las vestiduras cuando les digan que ustedes o yo somos los goyim o los gentiles del mundo, porque los goyim son los mismos efraimitas. Es necesario que lo reconozcan para que puedan valorar el gran amor y misericordia, la rajem de Elohim con nosotros, y vean nuestro real origen, de dónde venimos todos nosotros, ustedes y yo, que no éramos merecedores de la gracia salvadora de Yahshua. Sin embargo, fuimos incluidos por puro amor a la gracia salvadora de Elohim. Ojo ustedes, líderes religiosos y predicadores y demás hermanos en la fe, que se creen más que los demás y creen que son muy importantes delante de Dios. Conozcan su origen y vean y entiendan la gran misericordia de Yahweh con nosotros y su gran amor que perdura para siempre. Aleluya. Nosotros éramos delante de Elohim como esa ramera a la cual se le dio carta de repudio por sus impurezas, y que solo podíamos volver a contraer matrimonio con el Señor por medio del sacrificio y la sangre del Mesías. Ya les expliqué en las enseñanzas anteriores que los hijos del cuarto hijo de Jacob, es decir, Judá, a ellos, a Judá, a toda esa tribu se le unieron los benjaminitas y gran cantidad de levitas cuando sucedió la división del reino, y formaron el reino del sur, quedando al norte las tribus restantes. Esas 10 tribus del norte son los hijos de José. Es la casa de José, y toda esta gran asamblea es de la que habla el profeta Isaías cuando dice: así dice Yahweh,
¿Dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? Está hablando de Israel. ¿O a cuál de mis acreedores te vendí, oh Israel? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades, de tus maldades, de toda esa maldad que los invadió. Tu madre fue divorciada de su esposo. Eso somos nosotros, mis amados. Es a nosotros a quienes se refiere la Escritura, amados del Eterno. Alguien puede decir que José se convierte prácticamente en el padre espiritual de las 10 tribus paganizadas en el mundo, que somos los goyín del mundo. Yo les diría que tal posición tendría toda la razón, que José es nuestro padre espiritual de esas tribus, de todos nosotros. Así no les guste mucho esa palabra, padre espiritual, ya lo van a entender qué es lo que quiero decir. Porque José es el padre de Efraín, y todos nosotros somos efraimitas, y de los efraimitas es que nacen los cristianos, los mesiánicos, los nazarenos, ustedes y yo, conformados solamente por goyín del mundo. Permítanme y les voy a explicar aún mejor para que me entiendan mejor la enseñanza. José era el hijo favorito de Israel. Ustedes lo pueden ver ahí en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, como José era el favorito, el amado, el mejor y más amado favorito de Jacob. Génesis 37, versículos 3 y 4. Para que me entiendan bien el asunto, voy a hacer un pequeño recorrido. Presten bien atención. Con José, el padre de Efraín y Manasés, suceden varias cosas de orden pagano. Estando José en Misraim, en Egipto, y esas cosas paganas que se practicaban en Egipto afectaron directamente a la descendencia de José. Naciendo de José una gran asamblea de mestizos, nazarenos, cristianos o mesiánicos o seguidores del nazareno israelita Yahshua. Esos eran los que somos conocidos como los goyín, como los gentiles. Vean lo siguiente. José recibió un nombre pagano allá en Egipto. Faraón lo llamó a Yosef, lo llamó por el nombre de Safnappanea. Le cambió el nombre y le puso este nombre, Safnappanea, que de acuerdo al misticismo esotérico egipcio, quería decir preservador del mundo, o mantenedor de vida, o el que revela secretos. Estos son atributos que se le daban a un semidios pagano egipcio. Y José aceptó todo eso. Ellos veían a José de esa manera como un semidios por revelar los sueños del faraón y haber salido aprobado como mayordomo allá en Misraim. Claro, nada de esto está por fuera de la soberanía del Altísimo, ya que Elohim permitió que así sucediera para que se cumpliera el plan de redención universal. Otro aspecto que muestra la influencia pagana de Egipto en José y cómo comienza a volverse José un mestizo espiritual, un híbrido espiritual, es cuando vemos que tenía, por ejemplo, copa de adivinación, ya actuaba como un adivino pagano. Allá lo pueden ver en Génesis capítulo 44, versículo 5, y ahí mismo en el versículo 15 del capítulo 44 de Génesis. José, el hebreo adorador, hijo de Israel, ya se había contaminado tanto del misticismo pagano egipcio, al punto de ser visto como un adivino, como un semidios, Safnappanea, con su propia copa de adivinación que lo identificaba. Ya había un híbrido de fe en él mismo. La emuná se había deformado.
Era un adorador por ser hebreo, y pagano, y así sería su descendencia. Bendito sea Yahweh por siempre. A José también se le dio como esposa a Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Esa mujer fue la madre de Efraín y Manasés, dos hijos de José, adorador, con linaje Goyim. Vean ustedes, con linaje gentil pagano e idólatra de Egipto, y con las promesas del padre Abraham sobre los lomos de esos dos muchachos, porque eran hijos de un adorador también paganizado. Y estos son nuestros padres directos. José, padre de Efraín, nuestro antepasado directo israelita. Mestizos todos como nuestros padres, padres que crean hijos mestizos o híbridos espirituales, una mezcla entre paganismo o goyín del mundo y adoradores de Adonai. Bendito sea Yahweh. Esos son ustedes y yo, hermanos, efraimitas del mundo, entiéndanlo. Es así como Efraín, nuestro antepasado directo, nace siendo mitad pagano y mitad hebreo. Es tan hijo del paganismo del mundo, Goyim, como hijo de las promesas y de los pactos de salvación. Aparece de ellos una cera, como lo hizo, como se tenía que cumplir la profecía de Jacob, la cual vamos a ver ahora. Aparece una nueva cera, una nueva descendencia, una nueva forma de creyentes, de multitudes. Nosotros, los mestizos espirituales y humanos, hijos de un hebreo adorador, José, Efraín, y de una madre pagana, la hija de Potifera. Y al mismo tiempo, ellos mismos aparecen como adoradores de Elohim de Israel, por ser hijos de quien lleva las promesas de Elohim, por ser hijos y descendencia del anciano Jacob, que les transmite las promesas y los pactos, no solamente por genealogía, sino por bendición profética, como lo vamos a ver ahorita. Esto es tan importante y es tan necesario que lo entiendan todos, mis hermanos, que lo vuelvo a repetir. Todos estos actos paganos que José practicó en Egipto lo convierten en una especie de híbrido espiritual. Nadie puede negar que José es un adorador de Elohim de Israel por descendencia directa hebrea e israelita. Pero al mismo tiempo ese mismo varón, nadie puede negarlo tampoco, que este mismo José, hijo de Israel, actúa como un goyim del mundo, como un gentil del mundo, por la mezcla pagana recibida en él y con él desde Egipto. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Adore lo que él vive, mi amado hermano, hermana. Él nos enseña, Él nos instruye, Él nos da Torah, que es instrucción. Es exactamente lo que está sucediendo en estos tiempos, en la actualidad, con los creyentes cristianos en todas las denominaciones eclesiásticas. Son adoradores de Elohim porque así lo quieren, lo anhelan, lo desean en su corazón, pero con muchas mezclas paganas en su fe y en su espiritualidad. Bendito sea Yahweh por siempre. Es algo muy parecido a lo que también sucedió con la genealogía del rey David. Ustedes pueden leer el capítulo 38 de ahí mismo de Génesis, y en los versículos 28 al 30 pueden ver el origen de la descendencia de David. Allá en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 6, y en el versículo 16, pueden ver que el origen del Mesías, escúchenlo, de nuestro Adón Yahshua, quien viene de Peretz, a quien conocemos como Fares, hijo de Judá y Tamar, la cananea. Ahí aparece nuevamente una especie de mezcla entre lo que es Kadosh, Judá es un adorador, y lo pagano,
Tamar es tomada por Judá de un pueblo cananeo, una mezcla entre lo que es Goyín y un adorador, mestizos espirituales. Y antes del nacimiento de la don Yahshua, nuestro Mesías Salvador, sucede otra mezcla con el pueblo de Moab, donde aparece en escena Ruth, la moabita, casándose con Boz, el bisabuelo de David. Una mezcla entre un pueblo con el cual estaba prohibido mezclarse, Moab, y un príncipe hebreo, Boz. Y ojo, en esa mezcla humana nace el Mesías Yahshua, el Redentor de la humanidad, el Salvador de sus hermanos Goyín del mundo, gentiles todos del mundo, ustedes y yo. Esta es una de las razones por las cuales los hermanos judíos no creen en Yahshua como el Rey prometido. Presten bien atención. Estoy diciendo que en esa mezcla humana nace el Redentor de Israel. No estoy diciendo que de esa mezcla nace el Redentor, porque Yahshua no es hijo biológico de José, de Joseph. Ya sabemos que el Adón es hijo del Ruach HaKodesh, hijo de Elohim. Yahshua solo tiene una madre humana que es Miriam. Y el linaje de Miriam es sacerdotal. Ahí en la página de Facebook están todas las prédicas que les enseñan y les complementan todo lo que hoy estoy diciéndoles. Miriam es de linaje sacerdotal. Espero que escuchen y entiendan. Bendito sea Yahweh por siempre. Vemos entonces cómo el Creador Santo bendito, su majestad Yahweh Elohim, por medio de Yahshua, quien es su imagen visible en este mundo, no escatima mezclarse con la humanidad caída y desobediente, no escatima descender de su reino glorioso y venir a un reino glorioso y puro para venir a este mundo en forma de hombre. No escatima eso con tal de venir y redimirnos a nosotros que somos su pueblo, al cual él mismo le dio carta de repudio y se encuentra disperso en el mundo, sin luz, sin Elohim, en la más densa oscuridad de ignorancia. Elohim viene él mismo en forma de hombre como esa luz que ilumina a las naciones del mundo, a los Goyim que están extraviados en el mundo. Aleluya. Ahora, ¿por qué sucede esta mezcla entre lo sagrado y lo profano? Comenzando con el pueblo hebreo y las naciones paganas del mundo. Esta mezcla entre lo humano y lo divino, entre lo profano y lo sagrado, entre lo espiritual kadosh y lo espiritual de maldad, un conflicto entre el pecado y la santidad, como lo refiere el libro de Romanos. Esto no sucede así porque sí, todo obedece a un plan profético muy perfecto que se tenía que desarrollar con el paso del tiempo, mis amados. Bendito sea Yahweh por siempre que nos instruye. Que sea el Ruach HaKodesh hablándonos, que desaparezca el hombre para que sea Yahshua el que nos ministra. Los seres humanos, en nuestro paso por este mundo debemos tomar decisiones. Elohim es el creador de nuestro ser, tanto físico como espiritual. Todos hemos sido creados por Adonai, pero cuando nuestras almas, que fueron creadas en los días de la creación, de eso ya está la prédica ahí también, cuando esas almas nuestras fueron creadas al principio, y entran en esta dimensión material que es este mundo terrenal, y esa alma se ubica en este recipiente, en este cuerpo que es la vasija de nuestro cuerpo humano. Esa alma inmediatamente entra y le da vida a ese cuerpo. Ese es el cuerpo espiritual, ese es el verdadero ser. Esa alma se impregna del Yetzer Hará, que es propio de la carne, y comienza una lucha entre el bien y el mal.
en cada uno de nosotros. Saulo lo explica muy bien. El alma, que es el verdadero ser espiritual creado por Elohim, viene y entra en este cuerpo físico, en este recipiente de carne, y esa alma se contamina. Inmediatamente comienza una lucha entre el bien y el mal. Esto está bien escrito y explicado en el Tanakh, mis hermanos. Vamos a leer, mis amados hermanos. Acompáñenme a leer un poco. Vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos. Y vamos a ubicarnos en Romanos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 14. Cuando ustedes tengan algo de tiempo, lean desde el versículo 7. Pero ahorita vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Vean lo que dice allí. Quiera Elohim que lean una versión israelita. Dice, pues sabemos que la Torá es del Ruach. Escuchen bien, la Torá es del Ruach. Pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Vean ustedes, el ser espiritual que está dentro de Saulo, que es su yo espiritual, hablando de su otro yo, que es el yo carnal, el cuerpo. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, dice Saulo. No hago lo que quiere el alma, el ser espiritual. En cambio hago todo lo que odio. Bendito sea Yahweh. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torah es buena, bendito sea Elohim. De manera que ya no es el verdadero yo, el yo espiritual haciéndolo, sino el pecado o el cuerpo humano que habita en mí. Es decir, ya no es el ser espiritual que proviene de Elohim y que mora en mí el que practica ese pecado, al cual induce la inclinación al mal, el Yetzer Hará, sino que es la misma naturaleza pecaminosa que mora en todos los seres humanos, a la cual se le llama vieja naturaleza. Esa es la vieja naturaleza. ¿Y por qué se le llama vieja naturaleza? Porque esa es la naturaleza que heredamos del viejo hombre del huerto, el Adán que murió y no volvió a resucitar, el Adán que desobedeció el pacto edénico, y por ese mismo motivo es que José practicó el paganismo en Egipto, siendo un adorador hebreo, y por eso mismo es que nuestro ancestro Efraín también lo practicó, y todos nosotros seguimos en lo mismo en la actualidad. La confusión religiosa es espantosa en este mundo. Ahora, en este mundo tenemos la misión de luchar por el nuevo hombre espiritual. Debemos trabajar día tras día por un nuevo nacimiento espiritual. Debemos trabajar por ser semejantes al nuevo Adán que desciende del cielo. Acuérdense que ahí está la prédica, la enseñanza en Facebook que habla del hombre, el Adán bajado del cielo y el Adán del huerto. Véanla, que ahí está bien explicado cómo es que somos nosotros. Debemos trabajar nosotros por ser semejantes al nuevo Adán, al Adán que desciende del cielo y nos da de su propia naturaleza Kadosh. Yahshua dijo, a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Si no vuelven a nacer, si ustedes no tienen un nuevo nacimiento, no pueden ver el reino de Yahweh. Todos ustedes y yo, y todos sus hijos, algún día todos van a tener que encontrarse con Yahshua de frente. Así como usted se encontró, padre de familia, con Yahshua un día, sus hijos un día van a tener que encontrarse con Yahshua de frente y van a tener que aceptarlo y reconocerlo y caminar detrás de él para tener salvación. Debe ser un nacimiento no mezclado, solo espiritual y agradable delante de Elohim. Y ese es el conflicto, esa es la lucha en la que debemos batallar día tras día en este mundo, la lucha entre el pecado y la santidad que mora en cada uno de nosotros. Sigamos leyendo, mis amados, sigamos leyendo. Estamos en el libro de Romanos, para que no se les olvide, en el capítulo 7. Vamos al versículo 18. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Véanla. Esta es la naturaleza heredada de nuestro padre Adamá, el Adán del huerto.
Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Miren, que lo dice Saulo, ¿no? Este es de las ligas mayores, este no es igual a nosotros. Porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Aquí aparece la ley de los miembros del cuerpo, ya también está la enseñanza ahí. La ley de los miembros del cuerpo humano y material, de los que habla Saulo, que tienen mucho poder sobre nosotros, esa ley de los miembros. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, estoy en el versículo 20, ya no es el verdadero yo el que lo hace, miren ustedes, el ser espiritual, sino el pecado que habita en mí. Bendito sea Yahweh. ¿Cuál es el verdadero yo del que habla Saulo? Pues el alma creada por Elohim desde Gan Edén. Ese es el verdadero yo. Es el cuerpo que recuperó Yahshua cuando resucitó. Es el cuerpo ese resucitado después de la muerte y resurrección. Recuerden que Yahshua le veían todos el cuerpo y lo podían tocar. Comía. Sin embargo, con ese cuerpo Yahshua pasaba las paredes y las puertas, entraba y salía, desaparecía y aparecía. Ese es el cuerpo de nosotros. Ese es el cuerpo que tenía Adán en el huerto. Allá está la enseñanza. Allá está la enseñanza. Y aprendan todo lo que hay sobre esa enseñanza, porque se están enseñando muchos errores en las iglesias. Muchos errores en la iglesia. Conozcan el Adán del huerto. ¿Cómo van a hablar del Adán que desciende del cielo si no conocen al Adán del huerto? Ese es el cuerpo que le llaman alma, que el alma en la iglesia católica le puso alma, el nombre. Las almas benditas del purgatorio están asustando, pero ahí las escuchamos caminar. Mentiras, eso no existe. Bien, el cuerpo, el verdadero yo, es el cuerpo resucitado que recuperó Mashiach después de su muerte y resurrección. El ser espiritual que sale del cuerpo cuando el ser humano muere. ¿Y cuál es el pecado que habita en el cuerpo? Pues el pecado que ingresó al mundo cuando Adán desobedeció. Ese pecado que estaba sostenido en una dimensión poderosa antes de la caída del ser humano. Ese pecado ingresó a este mundo donde moramos los vivientes humanos y nos invadió a nosotros, a todos. Y ese pecado tiene sus propias leyes, leyes que rigen la maldad, leyes las cuales debemos enfrentar como verdaderos guerreros de Elohim. Y dice el libro sagrado, y aquel que salga vencedor recibirá los galardones de los que habla el libro sagrado ya en Apocalipsis. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Sigamos leyendo, hermanos. Vamos a seguir leyendo ahí ese texto de la Sagrada Escritura donde vamos. Vamos para el versículo 21. Estamos, repito, estamos en el capítulo 7 del libro de Romanos. Vamos al versículo 21. Así que he encontrado que esto es una regla. Ojo lo que dice el apóstol Pablo, Saulo. Me he dado cuenta que esto es un tipo de ley, un tipo de Torah perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Bendito sea el gran rey. Santo es el Kadosh Baruj Hu. Bendito sea por siempre. Saulo nos está advirtiendo que en nosotros mismos moran dos tipos de ley. La ley de Elohim, que es santa, perfecta y pura, sin contaminación y sin mancha, y la ley del pecado, que es mala, perversa, deforme, imperfecta, y busca siempre conducirnos hacia la maldad. Miren el versículo 22. Porque dentro de mi ser yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. Vean qué tremendo. El ser espiritual Kadosh, Kadoshim, que mora en mí siempre va a buscar lo que es bueno. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah, diferente, una que batalla con la Torah en mi mente y me hace prisionero de la Torah del pecado que operan en varios miembros de mi cuerpo. Bendito sea Yahweh. Saulo nos previene que así como en nuestra mente y en nuestro corazón está la Torah de Elohim, que es santa, perfecta y pura, también veo otra Torah, otra ley que es diferente a la Torah de Elohim, el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito.
Nunca olviden que a Satán, el adversario, Yahweh lo reprenda, es imitador y también es regido por leyes espirituales, pero sus leyes son de maldad, porque se apartó de la gracia santificadora y quiere apartar a los hombres de la ley de Elohim. Esta ley opuesta a Elohim con su Torah busca hacer caer al ser humano en pecado, y ese es el Yetzer Hará. Y toda esta ley, venga de donde venga, impacta al ser espiritual que mora en este cuerpo humano. Esto es lo que conocemos como el alma. A esta alma o ser espiritual es la que se refiere Saulo en 2 de Corintios en el capítulo 4 versículo 7, cuando dice: pero tenemos en nosotros en vasos de arcilla para que sea evidente que este poder abrumador viene de Yahweh y no de nosotros. Bendito sea Yahweh por siempre. Aleluya. Entiendan por favor por qué en el libro de Apocalipsis dice allá en el capítulo 14 versículo 13 dice: después oí una voz del cielo que decía: escribe, qué benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos con el Adón. Sí, dice el Ruaj, ahora ellos pueden descansar de sus esfuerzos, porque sus obras los seguirán junto con ellos. ¿A quién siguen las obras en la eternidad? Pues al ser espiritual que mora en nosotros. Repito, ese ser que conocemos como el alma. A ese ser es al que siguen las obras que hagamos en este mundo. Por eso debemos cuidarnos mucho de lo que hagamos en este mundo, porque el alma es la que recibirá todo lo que hagamos, bueno o malo. Y esa alma, ese verdadero yo, como lo llama Saulo, es la que se condenará o se salvará para la eternidad, porque es eterna. Esa alma o ese verdadero yo, ese ser espiritual, es eterno. Es el que sale del cuerpo cuando la persona muere. Y la gente no lo cuida porque no lo ve. Solo cuidan el cuerpo carnal y descuidan el cuerpo espiritual que mora dentro del recipiente que conocemos como cuerpo humano. Y ese es el más importante. A ese es el que hay que alimentarlo todos los días con la oración. La oración es el combustible de ese alimento, y el alimento de ese ser. Bendito sea Yahweh que nos instruye. Alabado sea su nombre Kadosh. Bendito sea el Rey. Por eso, mis amados, es que Saulo dice en el versículo siguiente, ahí en Romanos 7:24, se hace una pregunta que, puedo decir, esa pregunta puede mover los mismos cimientos de la fe del mismo ser creado. Miren lo que dice el versículo 24. ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Santo bendito. El alma no muere, el alma es eterna, pero el cuerpo sí muere, está ligado a la muerte. Saulo está hablando desde su propio yo santificado por medio de la sangre del Adón Yahshua. Grita como con dolores de parto, igual como muchas veces gritamos ustedes y yo desde lo profundo del corazón: ¿quién me puede rescatar de este cuerpo ligado a la muerte y al pecado? Y seguidamente nos da la respuesta, la única respuesta que nos da esperanza para la vida eterna, la única respuesta que nos sostiene a los goyín del mundo. Léanla ahí en el versículo 25. A ver, se me extravió. Ajá, en el versículo 25 del libro de Romanos capítulo 7 dice: gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua Hamashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado. Santo bendito. Qué gran enseñanza de vida nos da este mensaje del Brit Hadashah. Por eso es que el Abacados, su majestad Yahweh Elohim, nos ha dado todas las instrucciones para salir vencedores en nuestro paso por este mundo material. Esa vieja naturaleza, ese Yetzer Hará con el cual batallamos día tras día en este mundo, es del que habla Saulo. Cuando nos dice allá en Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 al 24, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir de ustedes que tenían, se tienen que despojar de esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está corrompida
con deseos engañosos. Y tienen que ustedes permitir que sus mentes y sus ruajín permanezcan renovándose en el Espíritu Santo. Y vístanse, todos ustedes deben vestirse, ustedes y yo debemos vestirnos con la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Yahweh. Esa nueva naturaleza es la que nos da Yahshua en su muerte, en su Beshorá y en su resurrección. Y sea expresa en sí justicia y en Keushá, que emanan de la verdad, dice el libro sagrado. Quiera Elohim que entiendan el mensaje de salvación. Bendito sea Yahweh por siempre. Estoy hablando de los goyín dispersos en este mundo y el plan de salvación de Elohim. Les decía de lo que ha sucedido, no es porque sí. Les vengo diciendo que todo obedece a un plan perfecto de salvación diseñado desde la misma eternidad. Ese plan perfecto de redención en este mundo de los vivientes humanos comienza a tomar forma a partir de la bendición que Jacob extendió sobre su hijo Efraín y que quedó escrita para siempre allá en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 48, versículos del 14 al 16. Bendito sea Yahweh. Allá dice, enseña la escena cuando Israel extendió la mano y puso su mano derecha sobre la cabeza del más joven, que era Efraín, y puso la mano izquierda en la cabeza de Manashe. Jacob, y de manera intencional, él cruzó sus manos, sus brazos, aun siendo Manasés el primogénito. Y Jacob los bendijo con estas palabras. Miren el contenido de esas palabras proféticas. El Elohim en cuya presencia mis padres Abraham y Isaac fueron bien placenteros. El Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta el día de hoy. El Malak que me rescató de todo peligro bendiga a estos niños. Que ellos recuerden quién soy yo y qué es lo que represento. Y asimismo mis padres Abraham y Isaac, quiénes fueron ellos y qué representan. Y miren las palabras que siguen, letras grandes de fuego, subrayadas, y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Ahí está la profecía. Que ellos crezcan para producir los goyín del mundo. ¿Ellos quiénes? Pues Efraín y Manasés, los primeros mestizos espirituales, hijos de José, claramente definidos como híbridos espirituales, adoradores y paganos al mismo tiempo, que dieron origen a los goyín, a los israelitas dispersos por este mundo, que también actúan como adoradores de Elohim de Israel porque se comportan como paganos en el mundo y como adoradores del Eterno. Goyín mezclados. ¿Y qué producen los goyín mezclados? Pues goyín mezclados. Esa ley no podía ser alterada. Un adorador produce adoradores y un goyín, goyín. Y un mezclado, un híbrido, pues híbridos. Todos nosotros que somos un redil de mestizos, solo podemos nacer de mestizos espirituales y solo tenemos esperanza de redención y de perfección y de santificación por medio de Yahshua HaMashiach. Y solo podemos ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro testimonio de vida por medio del poder renovador del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, que nos conduce al conocimiento de la verdad revelada a su pueblo para salvación de las almas y para gloria del Dios Altísimo. Aleluya. Aquí hay algo, mis hermanos, que no quiero dejar pasar por alto. Cuando el anciano Jacob bendijo a Efraín y a Menashe, según la traducción apegada al hebreo, les dijo exactamente que ellos dos debían multiplicarse como una multitud de peces sobre la tierra. Esa es la traducción más exacta y precisa de las palabras hebreas de Jacob a sus dos nietos, que ya no eran sus nietos sino sus hijos, como pueden leerlo ahí en Génesis 48:5. Al ser sus hijos, Jacob podía declarar sus palabras, las cuales eran consideradas como decretos de obligatorio cumplimiento por todo Israel. Y la orden profética de Jacob fue que Efraín se multiplicara como multitud de peces sobre la tierra,
Y esa profecía que estaba siendo dada por medio del poder del Ruach HaKodesh es la que se ha estado cumpliendo hasta nuestros días. Por eso es que ustedes ven a los cristianos católicos y a los protestantes que se identifican con el símbolo del pez. Ustedes ven en los carros, en las iglesias, ven allá en los vitrales, ven pez, un pez, siempre van a ver un pez en la entrada de las iglesias, en la puerta un pez, en los carros ponen un pez, las calcomanías un pez, siempre ponen un pez. Los mestizos espirituales de los tiempos finales. Esta profecía estaba dada y estaba atada a una realidad del contexto de los israelitas en su tiempo, y aún sigue ejecutándose la orden. Cuando Israel dio la profecía de que se multiplicaran como peces sobre la tierra, el pez era el símbolo del dios filisteo Dagón. ¿Y dónde estaba Israel en ese momento? En Egipto. ¿Dónde estaba Efraín y Manasés? En Egipto. ¿Dónde estaba José? En Egipto. En ese momento era un símbolo pagano, impuro. Ojo, ojo, el pez, un símbolo. No estoy hablando del pez como animal que sea impuro, no señor. Estoy hablando del dios pagano impuro que era representado por un pez. Y en Egipto el pez representaba a ese ídolo pagano. Y Efraín y Manasés, que eran egipcios, eran adoradores por descendencia de José, pero ellos eran egipcios, paganos, egipcios, goyín del mundo, y sabían y entendían lo que les estaba hablando Jacob cuando les habló del pez. Tenía que hablarles en su propio idioma para que ellos entendieran. Por eso es que debemos conocer el contexto de las profecías. Hoy día todos los creyentes cristianos deben cumplir esa profecía, aunque no lo quieran, mis hermanos. Deberán hacerlo. Desde el Papa para abajo, miren del Papa lo que carga los símbolos, ahí carga un pez. En las batas que carga puestas, carga un pez. En el gorro que se pone, se carga un pez. En las iglesias, cargan siempre en los altares, ellos llaman altar, un pez. Están cumpliendo la profecía. Aunque ellos no lo quieran, deben hacerlo, porque es una orden de Elohim, que se cumplirá hasta el final de los tiempos. Y esa es la imagen que guardan en todas las iglesias. Guardan el símbolo del pez, por lo tanto están guardando el símbolo del Israel físico, la orden de Jacob, y el Israel espiritual también, los adoradores y los paganos en su fe, por ser una mezcla entre los gentiles o goyim y los adoradores de Adonai de Israel. Ahí tienen ustedes una de las respuestas del por qué es que los cristianos y los demás grupos de creyentes no entienden correctamente las ordenanzas y los mandamientos de Elohim, que son también para ellos, porque son mestizos espirituales. Por eso es que se les habla del Shabbat y no lo entienden, no lo aceptan, siendo adoradores también, porque tienen la orden de ser adoradores, pero son goyim. Prefieren adorar el domingo, que es el día de adoración pagana al sol, al dios sol. Por eso es que dicen que el Antiguo Testamento ya no está vigente, y por eso es que hacen tantas cosas incorrectas, y las hacen convencidos de que todo está bien hecho. Entiendan por qué Yahshua decía que todos nosotros debemos ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Léanlo allá en Mateo 4:19. Pues lo decía en cumplimiento de la profecía de Jacob, que ordenó que debíamos nosotros ser como multitud de peces en este mundo. Yahshua vino a cumplir la ley y las profecías, y el Adón sabía que él venía por la multitud de peces sobre la tierra. Todos nosotros que somos contados entre los discípulos de Yahshua debemos convertirnos en pescadores de los descendientes de Efraín y Manasés, que están entre los hermanos cristianos, todos mestizos, entendiendo que somos un híbrido entre lo pagano y lo espiritual, que somos la multitud de peces israelitas de este mundo. Cada casa israelita, sea la casa de Efraín o la casa de Judá, estaba sentenciada a producir sus propios descendientes. Y se lo vuelvo a repetir para ir finalizando, mis hermanos. La casa de Efraín, que es la misma casa de José, produciría siempre mestizos espirituales, es decir, espiritualidad mezclada con idolatría y dogmas religiosos humanos. Nuestro Adón sabía todo eso, y sabía que los seres humanos, por su mismo Yetzer Hará, por su misma inclinación hacia el mal, tratarían de poner sus propios mandamientos y ordenanzas humanos por encima aún de los mandamientos de Elohim.
Vean lo que dice el Mesías ahí en el capítulo 7 del libro de Marcos. Vean la parte final del versículo 7 y lean de una vez el versículo 8. Ahí está bien claro la mezcla de la fe, donde Yeshua dice, ustedes enseñan reglas hechas por hombres, como si fueran verdades, como si fueran verdades, y se apartan de los mandamientos de Elohim y se aferran a las tradiciones humanas, mestizos, mezclados, híbridos espirituales. Ahí están. Ahí está la mezcla entre lo humano y lo divino. ¿Y quiénes hacen eso desde hace cientos de años, hermanos? El catolicismo es la mejor expresión que nos sirve de ejemplo. ¿Y a quienes le copiaron a ellos esas costumbres? Ellos le copiaron a los israelitas del norte, a los efraimitas paganizados y a los judíos paganizados. ¿Y qué hacen las iglesias protestantes en la actualidad? Pues no hacen sino repetir lo mismo del catolicismo. En lo único que dicen que no es en la Virgen y en las imágenes, el resto hacen todo lo mismo. Hacen culto los domingos, que es el día de adoración al sol. Se niegan a guardar el Shabbat, dicen que los misbos ya no están vigentes, le creen más a los pastores, a los curas, a las monjas, a los líderes religiosos, al Papa y a todos esos, que a la palabra de Dios. En fin, todo se cumple. Puros efraimitas paganizados en este mundo, puros mestizos espirituales, de los cuales Elohim tiene tanta misericordia como de usted y de mí, porque todos estamos entre ese mundo plagado de paganismo, de impurezas. Yahweh tenga raja en cada día de todos nosotros. ¿Y qué no decir de la idolatría, mis hermanos? Este mundo está lleno de idolatría, y de eso no nos escapamos ni ustedes ni yo. Recuerden que Jeroboam, el primer gobernante de Israel del norte, era efraimita y fue puesto al frente de la casa de José, como dice Primera de Reyes 11:28. A este hombre, a Jeroboam, Elohim le dio una promesa que está escrita en Primera de Reyes 11:38. Todo que lo que el Eterno le ofreció, si actuaba correctamente, está escrito ahí. Pero Jeroboam, dejándose llevar por el Yetzer Hará, por esa inclinación hacia el mal que moraba en él, se dejó llevar por el pensamiento que el adversario le sembró a él, ese pensamiento desadaptativo y maldadoso que muchas veces nos invade a nosotros también. Ese pensamiento que invadió a Jeroboam quedó escrito allá en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 27. Léanlo allá en sus casas, Este rey se puso a pensar en ese momento, en esos tiempos, si estos efraimitas siguen subiendo a ofrecer sacrificios allá en la casa de Yahweh, allá en Jerusalén, sus corazones se volverán a su señor Rehabeam, que conocemos como Roboam, rey de Judá, entonces hijo de David. Entonces me matarán, pensó este hombre, y regresarán a Rehabeam, rey de Yahudá. Ese fue el pensamiento que lo hizo caer en el más grave pecado que haya cometido un rey israelita: apartar a Israel del rostro de Elohim. Lo mismo que hizo a Satán con los ángeles del cielo cuando se rebelaron contra el Hakadosh, y además de volverlos unos paganos rebeldes, los convirtió en idólatras, convencidos de que todo estaba bien. Jeroboam, en vez de acudir a Elohim y a sus profetas para encontrar dirección del Eterno, lo que hizo fue pedirle consejo a los hombres que eran igual o aún peores que él, y que lo acompañaban, y que lo aconsejaron. Le dijeron que hiciera becerros como sus nuevos dioses, repitiéndose la misma escena que sucedió en los tiempos de Mosé. Lean allá Primera de Reyes capítulo 12 versículos del 28 al 33. Y esto es justamente lo que se viene repitiendo hasta el día de hoy, mis hermanos, en esta gran asamblea mestiza espiritual que conocemos como los cristianos de estos tiempos finales. Si ustedes miran, se darán cuenta que desaparecieron los becerros allá de Israel, pero siguen apareciendo los falsos ídolos de hoy día. Ya no son becerros, sino imágenes. Y aparecen los falsos profetas, los falsos gobernantes, los falsos sacerdotes, falsas fiestas, falsas iglesias, falsos ídolos, que tienen como sus dioses, que aunque no tengan forma de becerros, son exactamente iguales a esos becerros, y por eso nos encontramos con falsa forma de adoración al Altísimo. Ahora últimamente este pueblo de mestizos espirituales quieren imitar a los hermanos judíos, y quieren imitar sus costumbres religiosas antimesiánicas,
Hay una total confusión religiosa efraimita de los tiempos finales, mis amados. Eso es profético. Vean, por ejemplo, a los nuevos grupos judío-mesiánicos que están surgiendo. Utilizan más la Torá oral, el Talmud y la cábala mística que la Torá de Elohim, que es pura y como espada de doble filo. A la fiesta de Pesaj le han añadido la fiesta de Astarot. A los tabernáculos ahora la mezclan con Navidad, y así sucesivamente. El catolicismo estableció, creó y fundó un nuevo sacerdocio no levita. Y estos sacerdotes, disque sacerdotes, ahora ordenaron adorar ídolos de barro y de hierro fundido, imitando a los becerros, como lo dice y lo prohíbe el Salmo 115, versículos del 4 al 8. El catolicismo se inventó el catecismo católico, que prácticamente reemplaza la Biblia, y ahora ya están hablando de actualizar la misma Biblia, porque según ellos la Biblia, la palabra de Elohim, que es la palabra fiel y verdadera, dice que ya está obsoleta y no les permite a los grupos del diablo que pululan en este mundo que sean aceptados por la palabra de Dios. Se inventaron la catequesis, que es una forma de adoración hacia los dogmas católicos y al clero romano. Hermanos, yo creo que todo esto es necesario que ustedes y yo lo conozcamos para que tengamos algo de conciencia sobre nuestro verdadero origen y quiénes somos en realidad. Esas personas que se rasgan las vestiduras diciendo, es que nosotros no somos goyín del mundo, nosotros no somos gentiles, no me digan eso a mí, ninguno de nosotros es un goyín. Es bueno que conozcan la Torá de Elohim y darle gracias a Adonai por su infinito amor y su rajem, que nos permite la redención y nos dan la esperanza de la vida eterna. Hoy les hablamos nosotros, los emisarios de Yahshua, al igual como lo hacían los profetas en los tiempos antiguos. Dentro de poco tiempo ya no habrá quien les predique a ninguno de ustedes la palabra de Dios, a sus hijos, a sus nietos, y solamente tendrán que aferrarse a lo que hayan aprendido, de lo que ustedes les hayan enseñado, y de eso tendrán que enseñar a ustedes a sus hijos, y ustedes responderán delante de Elohim por lo que le hayan enseñado a sus hijos, y si no les enseñan a sus hijos, ustedes responderán delante de Elohim, porque ustedes son los primeros sacerdotes de sus hijos. Allá sus hijos si no aprenden, allá sus hijos si se vuelven rebeldes, allá sus hijos si no quieren aceptar, eso ya es cuestión de ellos. Pero usted cumpla el deber de enseñarles. Elohim enviaba a sus profetas, envió a Eliseo, a Elías, a Ezequiel, a Jeremías y todos esos profetas mencionados en el Tanakh, y no los escuchaban. A nosotros, los emisarios de estos tiempos actuales, poco nos escuchan. Eso es la ley que se repite, mis amados. Eso a nosotros nos inquieta mucho porque nos preocupan las almas. Pero más deben inquietarse las mismas almas por la salvación de ellas y los de su casa. Quiero finalizar la enseñanza de hoy invitándolos a leer el libro del profeta Oseas, mis hermanos. Bendito sea Yahweh por siempre. Por ejemplo, lean Oseas en el capítulo 1, versículo 10. Allá ustedes pueden ver cómo dice Elohim, le dice, el pueblo de Israel será en números tanto como los granos de la arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, goyín del mundo, será dicho, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Bendito sea Yahweh por siempre. Esta profecía es la que se menciona en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículos del 24 al 33, Romanos. Lean esas palabras de la Escritura Sagrada allá en sus casas y vean cómo se aclara la visión de su entendimiento con los lentes espirituales del Ruach HaKodesh. Hoy día nosotros, los mestizos espirituales de este mundo, es a quienes se nos dice, ustedes son contados como hijos de Yahweh por medio de la don Yahshua HaMashiach. El mismo espíritu le declara a nuestro espíritu que somos hijos de Elohim, aunque estemos dispersos en el mundo. Alabado sea Yahweh, bendito sea Yahshua por siempre. Alabado sea su nombre Kadosh. Hermanos, el tiempo del recogimiento de Efraín, de las naciones del mundo, de los 4 ángulos de la tierra, ya ha comenzado, mis hermanos. Cuando puedan, lean el texto del hijo pródigo escrito allá en Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 32, que el catolicismo lo desvió y dice otras cosas. El hijo pródigo que hace referencia, alusión a Judá y a Israel.
Yeshua vino a liberarnos del cautiverio, tal y como lo dijo él mismo, el mismo Yeshua allá en Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 21. El mensaje de redención es para nosotros, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 1, y como lo dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2, y como lo dice Segunda de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Creo que ahora cada uno de ustedes que han leído la Torá, ahora sí podrán leer y entender con comprensión espiritual los textos escriturales escritos allá en Apocalipsis en el capítulo 7, versículos del 9 al 10, en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 12 al 14, Mateo 15, 24 y Juan 10, 16. Ya han entendido cómo debe ser nuestro amor por los hermanos cristianos, que caminan en este mundo cumpliendo todas las profecías eternas dadas por el gran legislador del cielo y de la tierra, su majestad Yahweh Elohim. Bendito sea su nombre glorioso, por siempre y para siempre. Y con él, por él y en él sea exaltado el nombre de Yahshua, el amado del cielo. Yahweh salva. Immanuel, Elohim con nosotros. A nuestros hermanos cristianos debemos repetirles y enseñarles siempre y sin descanso que Yahshua no vino a este mundo a crear una iglesia o un grupo religioso, sino que vino por su pueblo Israel, y que ellos también son israelitas y ellos hacen parte de las promesas y de los pactos. Y cuando un hermano cristiano le responda, Dios a nosotros también nos revela su palabra. Ah, porque esos sí son buenos, eso todos se lo saben. Persona difícil para hablarle, complicada para hablarle, es un hermano cristiano. Todos se lo saben. Y los pastores les han formado una idea de que no escuchen a más nadie porque son sectas. Cuando de verdad somos sectas, bendito sea Yahweh. Nosotros hacemos parte de la secta de los nazarenos, de los mestizos espirituales del mundo. Somos seguidores del Adón Yahshua. Y la gloria y la honra sean para nuestro Adón. Cuando usted le habla a un cristiano y él responda arrogante, prepotente, como quiera él responder. Dios a nosotros también nos revela su palabra. Él a nosotros es a los que nos habla. Ustedes son equivocados. Entonces usted podrá responderle con toda tranquilidad, con la shalom de Yahshua que sobrepasa todo entendimiento humano. Respóndale lo que dice el Salmo 147, los versículos 19 y 20, repítaselos, donde la Torá claramente dice que Yahweh solamente le revela su palabra a Jacob, a Israel. Sus ordenanzas y sus juicios solo se los revela a Israel. Bendito sea Yahweh. Yahweh dice el libro sagrado, y ahí mismo dice, Yahweh no ha hecho esto por otras naciones. Escúchelo. Ellos no conocen sus juicios. Aleluya. Y con eso, un hijo de Dios sabio entiende que solo es Israel y que ellos, para poder decir lo que dicen, deben ser israelitas, injertados al olivo natural. Para que ellos conozcan la palabra de Dios, deben ser israelitas. Son parte de los efraimitas del mundo que serán recogidos para la asamblea de adoradores eternos. Porque a ningún otro ser humano sobre la tierra, ni a ninguna otra nación, ni a ninguna iglesia se le permite acceder a las promesas y los pactos de Elohim, solo a Israel, aunque esté paganizado en el mundo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro don Yahshua Hamashiach, le damos toda rabá, toda la cabot, toda la exaltación, toda la honra y la alabanza sean a ti, Padre. Bendito seas por siempre, gran Rey de los ejércitos del cielo. Hoy te pido, Abacados, que nos instruyas cada día más. Danos salud y danos vida, Señor, para instruir a este pueblo tuyo que necesita de tu Torah, bendito Rey. Instrúyenos para ser mansos y humildes y sabios, como Yahshua nos lo pide. Que esta semana que inicia sea una semana de grande bendición y que haya multitudes de hermanos recibiendo Torah. Reenvíen estas enseñanzas a todo aquel que la necesita, hermano. A lo mejor usted puede enseñarle a un alma a recibir Torah, a corregir las enseñanzas. A lo mejor usted haga como dice el libro sagrado. Y ojo, lean el último versículo del libro de Santiago,
Aquel que haga volver a un pecador de sus pecados, se le perdonarán muchos pecados. ¿Saben cuántos pecados tenemos nosotros para ser perdonados? Muchos, aunque somos redimidos por la sangre del Cordero. Santiago, el último versículo del libro de Santiago, léanlo. Esa promesa es para nosotros. Reenvíen estas enseñanzas a muchos. A lo mejor usted hará volver un alma del pecado y la reeducará, la reinducirá por nuevos caminos de salvación hacia la puerta estrecha que conduce al reino de Yahweh Elohim. Hermanos, que Yahweh Elohim los guarde y los bendiga a todos. Yahweh Elohim haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí. Tenga de todos nosotros Rahem. Nos dé Shalom, la Shalom de Yahshua Hamashiach que sobrepasa todo entendimiento humano. Y estemos todos guardados bajo la Shekinah del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, para vivir conforme a sus misbot, a sus mandamientos y obedeciendo su palabra. En el bendito nombre de Yahshua Hamashiach, esperamos confiados, Padre, la respuesta tuya que es buena, bendita, agradable, santa y perfecta, y es de bien para nuestras almas y para gloria de tu nombre, Abacados. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, bendiciones para todos. Yahweh Elohim les guarde, les bendiga grandemente. El próximo Shabbat terminamos la última prédica. Vamos a hablar de Yahshua el Ibrí, Yahshua el hebreo, para que vean ustedes por qué es importante conocer las raíces hebreas, porque es importante mirar y aprender todo lo que está guardado en la Torah que se nos revela, mirar y conocer todo lo que el Hakadosh tiene para nosotros. Entonces, el próximo Shabbat vamos a hablar de Yahshua el hebreo, para que lo conozcan, para presentárselo, para que ustedes tengan un encuentro personal con Yahshua, el judío, el hebreo, el cual nos da salvación, redención y vida eterna. Saludos allá para los hermanos, a ver quiénes están por aquí. Bueno, vamos a ver, no los podré ver a los que estén todos porque a veces me dicen que hay muchos conectados y aquí no aparecen casi en esto donde yo los veo. Aquí yo solamente veo al hermano Joseph Morales Jerez, Yahweh lo guarde y lo bendiga grandemente. A la hermana Luz Yamile García, que Yahweh Elohim la guarde y la bendiga, a ella, su familia, toda su casa. El hermano Jefferson Villamizar, su esposa Yuli Paora y sus hijos. Joseph David, Sara Sofía, Sara Italia, Yahweh Elohim los guarde y los bendiga a todos grandemente. Sean protegidos bajo la Shekinah de su gran amor que perdura para siempre. Bendito sea Yahweh, por siempre y para siempre. Shalom, mis amados hermanos, nos vemos en el próximo Shabbat. Hasta pronto. Bendiciones.